Padre bueno, gracias te damos, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a través de tu palabra, Señor. No mi boca, no mis pensamientos, no el hombre, no la persona, Señor, y permite que en esta mañana el corazón de mis hermanos y el mío estemos abiertos a escuchar tu palabra, Señor. Porque Dios, podríamos estar aquí y no escucharte, Señor. Escuchar tus palabras tal como tú dijiste, oyen, están escuchando pero no escuchan, ven pero no oyen. Señor, por favor te pedimos en el nombre de Jesús, ten de nosotros misericordia, Señor. De nosotros ten misericordia, Padre. Que hoy podamos oír tu voz, que hoy podamos verte, Señor. Dios, me llama la atención, Señor, me ministra de una forma muy especial cuando leo el pasaje de Isaías 6. Si nosotros analizamos, Señor, la tierra desde nuestra perspectiva humana, pensaríamos que en la tierra solo hay maldad, que en la tierra solo hay mal, Señor. Pero cuando esos, Señor, ángeles que están en tu presencia exaltan tu nombre, Señor, ellos dicen santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Nosotros, Señor, no podemos ver tu gloria a no ser de que tú nos permitas verla, Señor. Podríamos estar tan ciegos, Señor, aún siendo tus hijos, que estando tu gloria y tu presencia aquí no la veamos, Señor. No podamos tener la seguridad y la certeza que tú estás aquí, Señor. Abre nuestros ojos. Usa tu palabra, que es la que tiene el poder, Señor, para abrir nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor, por Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir de nuevo la escritura, mis amados hermanos, en el libro de Ageo. Recuerda, vamos a estar por 3 semanas en el libro de Ageo. Y quiero pedirles que abramos pues ahí la Biblia, ahí en el capítulo 1, y lo tenga ahí abierto en Ageo 1, porque antes de que volvamos a leer en el capítulo 1, las porciones que vamos a leer, la porción que vamos a leer, quisiera que recordáramos un poquito lo que vimos la semana pasada. O sea, quisiéramos una recapitulación de la semana pasada. La semana pasada, hermanos, una vez más entendimos algo muy importante, y es que conocer el contexto histórico de la Biblia es vital. A ver, présteme su atención un momentito, yo sé que usted está buscando ahí, pero présteme su atención un momento. ¿Cuántos, una vez más la semana pasada entendimos eso, hermanos? Que conocer el contexto histórico de la palabra de Dios es vital. Recuerda lo que dije, es básico, es fundamental. Porque si usted y yo no conocemos el contexto histórico, no vamos a poder saber realmente qué es lo que significa lo que la Biblia está diciendo. Entonces, la semana pasada hicimos un ejercicio muy importante, y fue que vimos el contexto histórico en el libro de Esdras, ¿se acuerdan? ¿Qué vimos en el libro de Esdras? Vimos la razón por la cual Dios envía al profeta Ageo y por qué razón es, qué sentido tiene cada palabra que el profeta Ageo dice en ese contexto. ¿Recuerdan? Dios había hablado a Israel por el profeta Jeremías y había dicho que si ellos no hacían su voluntad y honraban su nombre, ¿qué les iba a pasar? Que iba a venir una nación extranjera y se los iba a llevar cautivos. Lastimosamente, hermanos, así pasó en el año 606, por ahí pasó con las 10 tribus, con la parte norte de Israel. Las 10 tribus fueron llevados por los asirios cautivos. Pero luego
le tocó la parte, hermanos, a lo que quedó de la nación de Israel en el país, a la parte de Judá y Benjamín. Tampoco hicieron caso omiso a lo que dio a la advertencia del Señor. Y Dios había dicho que si ellos no obedecían, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. No hicieron caso, fueron llevados a Babilonia por 70 años. Pero vimos la semana pasada, hermanos, en el contexto histórico, lo maravilloso que Dios es, lo misericordioso, como decía mi hermana Andrea ahora, lo fiel que Dios es. Al cumplirse los 70 años, ¿qué hizo Dios? Cumplió su palabra. ¿Sí? Cumplió su palabra. El libro de Daniel, hermanos, está metido dentro de esa misma historia. Porque ¿cómo comienza el libro de Daniel? Comienza con que Daniel escudriña en las Escrituras y se da cuenta que el tiempo de los 70 años se ha cumplido. Y así, mis amados hermanos, en el libro de Esdras, como les dejé, no sé cuántos lo hayan leído, espero que todos lo hayamos leído, el libro de Esdras y el libro de Ageo, que son apenas 2 capítulos, que es muy pequeñito. Vimos entonces que Dios levanta, mueve el corazón de un hombre, de un rey llamado Ciro, rey de Persia. Y en el 560, 559, 560 por ahí, Ciro viene al trono del reino de Persia, que había derrotado a los babilonios, y entonces Dios usa a Ciro para cumplir su palabra. Y Dios también despierta el espíritu de Zorobabel o Sesbazar, a quien nombró Ciro como gobernador de Judá, y entonces los envía Ciro a reconstruir el templo en Jerusalén. El asunto, hermanos, en el contexto histórico, recuerde, ellos llegaron, ¿qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue, ¿qué fue lo primero que restauraron? A ver, el altar, porque el altar era donde ellos se acercaban a Dios, a adorarle, a tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Eso fue lo primero que restauraron. Luego, un año después, al siguiente año, hermanos, estaban echando los cimientos del templo, estaban empezando a restaurar el templo. El asunto está que se levantó una oposición de los enemigos de Israel, y entonces los israelitas tuvieron miedo y dejaron de edificar el templo, hermanos. Y entonces, recuerda que pasaron 38 años, casi 39 años, donde de nuevo, otra vez ellos abandonaron la ley del Señor, abandonaron las ordenanzas del Señor y dejaron de reconstruir el templo. Y recuerda lo que pasó en el contexto, que es lo que encontramos en el libro de Ageo. Ellos empezaron a dedicarse a sus propias vidas, ¿sí? Empezaron a dedicarse a sí mismos. Se empezaron a cultivar, empezaron a hacer sus casas lindas, empezaron a ocuparse de sus asuntos y cometieron un gran pecado contra Dios. Lo deshonraron, ¿sí? Lo deshonraron. Bueno, en ese contexto que estamos diciendo, a manera así, de una forma general, ¿verdad? Ahí es donde está la profecía de Ageo. Es por esa razón, ven que es importante el contexto histórico. Alguien podría decir, no, eso no es importante, ¿para qué eso? No, hermanos, es muy importante, no sé si usted se ha dado cuenta. Porque, ¿cómo es que nosotros podemos saber lo que significan las palabras de Dios a través del profeta Ageo? Por el contexto histórico, por lo que había pasado, por lo que Dios había dicho, por lo que Israel había hecho o no había hecho, ¿verdad? Ok, vamos al libro de Ageo, y entonces vamos a leer de nuevo en el capítulo 1, vamos a leer 4 versículos. Dice así la palabra del Señor en Ageo, capítulo 1, versículo 2,
al 4. Vamos a leer del verso 2 al 4. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. ¿Qué es lo que decía Jehová? Este pueblo, ¿cuál pueblo? Judá y Benjamín, o sea, Israel en esas dos tribus, ¿verdad? Que lo aclaramos la semana pasada para que no entendamos que porque dice Judá o Benjamín en algún momento es porque no era Israel, no. Más bien algo muy importante, un dato, hermanos, un dato importante. 33 veces, y lo puede hacer el ejercicio, 33 veces se repite la palabra Israel en el libro de Esdras. 33 veces. Dice el Dios de Israel o los hijos de Israel. ¿Sabe por qué, hermanos? Vuelvo a recordarlo lo de la semana pasada. Porque aunque la nación había sido dividida, aunque se habían dividido como reino, delante de Dios seguían siendo un solo pueblo. Porque los dones y el llamado de Dios son como irrevocables. Sí, eso había venido por consecuencia del pecado de Israel y especialmente por el pecado de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Salomón, por los pecados de Salomón. Pero Dios, no por eso, hermanos, dejó de ver a Judá, a Benjamín o al resto de las 10 naciones que fueron llevados a Siria, los dejó de ver como parte de la nación con la cual él hizo un pacto. ¿Sí? 33 veces, del primer versículo hasta el último, se nombra el nombre de Israel para referirse o al Dios de ellos, de Judá y Benjamín, o a donde ellos pertenecían. ¿Sí? Muy importante. Ok, ahora sí, sigamos leyendo. Entonces dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, ¿quién? Israel, en estas dos tribus. Dice, ¿qué era lo que ellos decían? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, por esa razón, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Cuántos años después de que esto empezaron ellos a decir eso? ¿Cuántos años después fue que vino el profeta Ageo a profetizar? 39 años, casi 39 años. Vamos a pensar en unos 38 años y 9 meses. 30 años reinó Ciro. Y vean qué interesante, porque después de que Ciro reinó y Ciro murió en batalla, eso dice la historia, después de que Ciro muere en batalla, un hijo de Ciro, Cambesis viene al trono, y Cambesis lo que dura son aproximadamente 8 años reinando sobre el trono de Persia. Y luego otra persona ocupa el trono por unos 9 meses más o menos, haciéndose pasar por el otro hijo de Ciro, que se llamaba Esmerdis. Lo que pasa es que Cambesis había matado a Esmerdis por celos. Lo había matado porque cuando él salió de campaña de guerra hacia Egipto, lo mandó a matar a escondidas por miedo de que le robara el reino. Entonces apareció un usurpador por ahí, y como el pueblo no sabía que a Esmerdis lo habían matado, entonces él se hizo pasar por el hijo del rey y lo entronaron y lo nombraron rey. Entonces, más o menos para hablar, hermanos, que esos casi 9 años estuvieron esos dos hombres en el trono, pero luego vino Ciro, que es cuando en los días de Ageo, quien está es el rey Darío, dije Ciro, es Darío. Ciro ya ha muerto 30 años después, pasan esos casi 9 años, y luego viene Darío, y Darío vence a este usurpador que estaba ahí, lo quita del trono, él ocupa el trono, y en el segundo año es que Dios entonces
llama al profeta Ageo y viene esta profecía. Ok, sigamos entonces. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y haciendo esta pregunta, dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y pregunta, o sea, dentro de esa misma pregunta, ¿y esta casa está desierta? O sea, ¿cómo es que este es el tiempo, o ustedes creen que este es un tiempo bueno para que ustedes estén construyendo sus vidas, sus casas, estén cultivando, estén casándose, estén dando en casamiento, estén viviendo, estén haciendo su vida, mientras hace 39 años yo dije que era el tiempo de reconstruir mi casa? Saben, hermanos, definitivamente que Israel, en estas dos tribus, empezaron a deshonrar a Dios. ¿Por qué a deshonrar a Dios? A ver, ¿qué es honrar a Dios? Piense por un momento, ¿qué es honrar a Dios? Puede ser que nosotros, hermanos, a veces hablemos de honrar a Dios, pero no tenemos claro qué es honrar a Dios. ¿Saben qué es honrar a Dios? Darle el lugar que Él se merece en todos los aspectos de nuestra vida. De esto nos habló el Señor hace 15 días a través de nuestro hermano René, y hace unos días más atrás Dios nos ha venido hablando de esto. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como congregación, como iglesia, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo Dios nos empieza a hablar hoy, la semana pasada, hoy, de honrarlo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo le voy a decir algo. Porque deshonrar a Dios es algo muy sutil. Deshonrar a Dios es algo muy sutil. Nosotros creemos que deshonrar a Dios es cometer, hermanos, algunos pecados. Ahora mi hermana decía algo, y no lo digo porque no sea así. Mi hermana decía ahora, bueno, porque antes tomaban, fumaban, no sé cuánto. Sí, es cierto eso. Pero déjeme decirle algo. Ese es uno de nuestros problemas a veces. Nosotros creemos que porque ya no fumamos, porque ya no tomamos, porque ya no hacemos ciertas cosas, porque ya no andamos en adulterio, nosotros creemos, hermanos, que honramos a Dios en todas las cosas. Y déjeme decirle algo. Hoy, el tema de este día es meditemos en nuestros caminos. La semana pasada, ¿qué hicimos? Meditamos en los caminos ¿de quién? De Israel. Y tomamos para nosotros algunas lecciones de vida, ¿sí? Que podemos tomar de ahí. Pero hoy somos nosotros los que tenemos que meditar en el camino nuestro. Porque yo le voy a decir algo, hermano, que es una de las tendencias que nosotros tenemos. Que a veces cuando Dios habla, nosotros lo que hacemos es ver a las otras personas. Entonces me quedo viendo a mi hermano Jonathan y digo, híjole, esa palabra es para él. Sí, claro, por esto y esta razón. Esta palabra es para mi hermano Jonathan. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Qué gran error cometemos. Porque tal vez nosotros mismos estamos deshonrando a Dios en alguna cosa. ¿Usted cree que yo para hacer esta predicación primero no he orado y me he humillado delante del Señor para decirle, Dios, señálame si hay algo en lo que yo te estoy deshonrando? Y quiere que les diga una cosa, Dios me habló. Y hay algo en lo que yo, desde la semana pasada, tomé una decisión y dije, Señor, te voy a honrar en esto, Señor. Te voy a honrar. Y yo le aseguro algo, mis amados hermanos, si nosotros somos sensibles a la voz de Dios y nos dejamos de excusarnos a nosotros mismos, le voy a decir algo. Posiblemente a todos nosotros Dios hoy nos está hablando. Haya algo puntual en nuestra vida en lo cual nosotros no estamos honrando a Dios. ¿Sabe? Israel había dejado de honrar a Dios ¿cómo? Dedicándose a sus asuntos.
olvidándose de lo que Dios había dicho, de que había que reconstruir el templo, olvidándose de lo que Dios les había mandado y dedicándose a su propia vida. Estaban deshonrando a Dios porque, quiero que leamos un texto, mis amados hermanos, de lo que es honrar a Dios. Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30, dice así: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, lo que Jesús está diciendo es, el primer y gran mandamiento es este: no hay dioses, sino solo hay un Dios, al que hay que honrar. Y vea lo que sigue diciendo. Dice: y amarás, versículo 30, al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué es honrar a Dios? Amarlo. Vamos a entender algo, hermanos. Nosotros a veces, no sé, está bien que usted y yo tratemos de entender la palabra de Dios palabra por palabra, porque nosotros creemos que todas las palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, amén, que están escritas aquí. Pero déjenme decirle algo: lo que el Señor está queriendo decir, o lo que Dios dice aquí, es lo siguiente: Dios quiere que nosotros lo amemos, le demos el lugar que Él tiene con todo nuestro ser entero, integralmente, ¿sí? Integralmente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Pero yo quiero decirle en esta mañana, mi amado hermano y mi hermana, cuidado con esta tentación de no honrar al Señor, porque ya lo dije, es muy sutil. Es muy sutil. Puede ser que nosotros a veces no nos demos cuenta que estamos deshonrando a Dios. Tenemos que partir de algo. Estamos viviendo en un mundo con una mente, con una corriente totalmente psicologizada. La mente psicologizada o el pensamiento psicologizado, hermanos, dice esto, a toda voz dice esto por todo lado: ámese, quiérase, dedíquese a sus asuntos, créasela, empodérese. A ver, ¿cuántos han escuchado todos esos términos, no? Empodérese. Y el asunto es que si usted y yo nos ponemos atención a este tipo de pensamiento, nos damos cuenta de una cosa: este pensamiento de la psicología moderna que está gobernando al mundo hoy entero, lastimosamente se ha metido en la iglesia también, ¿sí? Entonces, hoy también en la iglesia, en las congregaciones, en las iglesias, cuáles sean de Dios y cuáles no sean de Dios, yo no puedo decir cuáles son de Dios y cuáles no son de Dios. Yo puedo señalar puntualmente cuando se está predicando una falsa doctrina, pero ni usted ni yo somos quienes para decir si una iglesia es de Dios o no es de Dios. Eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Nos debería de temblar todo el ser para nosotros poder decir algo como eso. Yo no puedo decir que la iglesia tal o la otra iglesia no sea de Dios. Ahora, si ya de por sí su doctrina enteramente es errónea, pues entonces yo creo que está muy evidente que toda esa iglesia no es de Dios, porque su doctrina no es la doctrina que está en la palabra de Dios. Pero vamos a hablar de las iglesias que nos llamamos cristianas. Hoy en las iglesias que nos llamamos cristianas, resulta ser que el pensamiento psicologizado, pensamiento que gobierna el mundo, hermanos,
gobierna también las iglesias. ¿Por qué? Porque en la mayoría de lugares, lamentablemente, o en muchos lugares, las predicaciones que escuchamos, hermanos, son de motivación del yo. ¿Sí? Y mucha gente quiere o va a las iglesias cristianas con la idea, con el pensamiento de que le levanten su ego, de que le levanten su yo. Pero yo quisiera, hermanos, que recordáramos rápidamente lo que la palabra del Señor dice. Dice en Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 27, y voy a ir leyendo de una vez para poder abarcar, hermanos, todo el material, todo lo que tenemos aquí. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno se llama cristiano, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Santiago también habló de esto. ¿Sabe? Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, oh almas adúlteras. Y pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? El pensamiento del mundo no cabe en la mente, en el corazón de los cristianos. El pensamiento del mundo no tiene ninguna armonía con el reino de los cielos. El pensamiento del mundo es el pensamiento del mundo. Pero el pensamiento del mundo o el amor por el mundo, no se puede amar al mundo y a la misma vez amar a Cristo. No se puede amar las cosas de esta vida de la misma manera en que amamos a Cristo. No se puede, hermano. No se puede. O sea, no es compatible según el carácter de Dios. Preguntémonos en esta mañana una vez más, porque el Señor dice, mediten en sus caminos. O sea, yo creo lo que hablamos la semana pasada, ¿qué era meditar en los caminos? Era analizar, es comparar, es ver el camino del Señor que Dios ha marcado y ver mi vida, cómo estoy caminando y ver si realmente estoy caminando de acuerdo a como Dios dice que debo de caminar. ¿Cómo podemos nosotros en el día de hoy deshonrar a Dios? Preguntémonos. Bueno, si yo preguntara, ¿cuántos de los que estamos aquí fumamos, tomamos, verdad? Como decíamos ahora, posiblemente, hermanos, y voy a esperar que se levante una mano, bueno, de todas maneras no sería la intención, ¿verdad? Si alguien está todavía en esos pecados, ¿verdad? O sea, no sería la intención de que lo haga aquí públicamente, pero el asunto es, si yo preguntara eso, hermanos, posiblemente todo el mundo los que estamos aquí diríamos, eso no es conmigo. Yo nunca, además nunca ni tomé ni fumé. ¿Verdad? Ya estaba santo porque no tomaba ni fumaba. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿de qué manera? Recuerda que dijimos que eso es muy sutil. O sea, en otras palabras, es muy engañoso. Muy engañoso. Porque preguntémonos entonces, ¿de qué manera? Pregunto, ¿con dedicar tiempo a la familia se deshonra a Dios? Si usted y yo estamos dedicando tiempo a la familia, ¿estamos deshonrando a Dios? Pregunto. Con dedicar tiempo a trabajar, ¿estamos deshonrando a Dios? Bueno, recuerden una cosa, ¿qué es lo que Israel estaba haciendo? Estaba trabajando. Estaban sembrando los campos, estaban arreglando sus casas, estaban atendiendo sus familias.
¿Sí? Entonces preguntémonos esta mañana, ¿haciendo esas cosas nosotros deshonramos a Dios? Dedicar tiempo para el estudio deshonra a Dios. Bueno, aquí es donde está, mis amados hermanos, donde está la tentación sutil. ¿Sí? Porque déjeme decirle con un enfático no. Dedicar tiempo al trabajo es necesario, ¿cierto? Dedicar tiempo a la familia es necesario. Dedicar tiempo al estudio es necesario. Es más, dedicar tiempo al descanso es necesario. Claro que es necesario. Yo le voy a decir dónde está el problema. No está en hacer esas cosas. O sea, Dios no está enojado con Israel porque Israel está haciendo esas cosas. No es eso. Dios los había llevado a esa tierra, sí o no, para que ellos vivieran en un lugar donde fluía leche y miel. O sea, para que tuvieran bienestar, para que estuvieran bien, para que tuvieran abundancia, sí o no. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema, mis hermanos, no está en que nosotros dediquemos tiempo a esas cosas. El problema, ¿sabe dónde está? Cuando todas esas cosas en el lugar de prioridad de nuestra vida están a la misma altura o por encima de Dios mismo y de su obra. Escuche, quiero hacer un énfasis en esto, porque yo creo que aquí es donde nos engañamos nosotros muchas veces. De Dios y de su obra. Cuando los aspectos como estos que hablamos de nuestra vida están a la misma altura o sobre Dios y su obra, de esa manera es que nosotros deshonramos a Dios. Cuando para nosotros venir a la iglesia equivale a lo mismo que irnos a pasear o, hermano, o hacer reuniones familiares. Y ahorita voy a aclarar, suave. Porque ya estoy viendo como que me están viendo así, ¿verdad? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? No. No vamos a caer en el otro extremo. ¿Quiénes de nosotros, hermanos, en algún momento hemos faltado al culto? Todos. Yo he faltado al culto. La pregunta que nos deberíamos de hacer es esta: no si hemos faltado al culto, no es llevar, hermanos, un listado de semana por semana y decir, a ver, voy a revisar, a ver, el mes de enero no falté, en el mes de febrero tampoco. No se trata de eso. Es que nosotros hagamos un ejercicio, pero en nuestro corazón es, a ver, ¿qué significa para mí congregarme? Resulta ser que si para nosotros congregarnos equivale a cualquier otra cosa de estas, tenemos un problema. Porque Dios y su obra, hermanos, tiene que estar por encima de todo lo demás. No quiere decir que no tenemos que dedicar tiempo a estas cosas. Pero si a nosotros lo mismo nos da venir a la iglesia que no venir, hermanos, tenemos un problema y estamos cayendo en esta tentación que es muy sutil. Cuando usted y yo no venimos a la iglesia, la pregunta es ¿por qué no venimos? Pregunto, a ver, solo pregunto. ¿Cuántas veces faltamos al trabajo? ¿Cuántas? ¿A la semana, al mes? Como no hemos faltado en 2 meses, entonces un día no vamos al trabajo, simplemente. Díganme una cosa, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no faltamos al trabajo? ¿Por qué no faltamos al estudio? A la universidad, al colegio, a la escuela, ¿por qué no faltamos? Yo creo que si nosotros hacemos ese ejercicio, hermanos, vamos a encontrar con que definitivamente tal vez nosotros no le estamos dando el lugar a Dios y a su obra que requiere, que tiene. Porque si para nosotros cualquier otra actividad
hermanos, compite con Dios, porque, vamos a ver, un momentito, ¿qué es venir a la iglesia? ¿Qué es venir a la iglesia? Eso depende mucho de lo que sea venir a la iglesia para nosotros. Porque si venir a la iglesia, hermanos, es algo más, entonces, por supuesto que nosotros estamos viendo la iglesia del Señor, oiga, el cuerpo de Cristo, lo estamos viendo como algo más. ¿Cuándo deshonramos nosotros a Dios? Cuando no vemos la iglesia del Señor como lo que es. Cuando no vemos a Dios y a su iglesia como lo que es, lo deshonramos. ¿Qué era honrar a Dios? Amarlo sobre todas las cosas, darle el lugar que Él tiene. Entonces, cuando nosotros competimos a hacer que las otras cosas de la vida, trabajo, estudio, diversión, descanso, familia, etcétera, etcétera, estén a la misma altura de las demás cosas, nosotros, hermanos, de esa manera estamos deshonrando a Dios. Y le voy a decir, y la mayoría de las veces no nos damos cuenta. ¿Sabe que eso le pasó a Israel? Israel no se estaba dando cuenta que estaba deshonrando a Dios. Y cuando digo no se estaba dando cuenta, él no estaba apercibido, que es diferente. Por supuesto que ellos sabían que no estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, pero no estaban apercibidos, no estaban reargüidos en su corazón. No estaban. Porque es que ellos dicen todavía no es el tiempo. Y Dios dice, ¿cómo que todavía no es el tiempo? Hace 39 años les dije que levantaran mi casa y que restauraran el culto y restauraran todas las cosas que tienen que ver conmigo y con mi obra. Hace 39 años les dije. ¿Cómo que todavía no es el tiempo? ¿Cómo que es el tiempo para ustedes? Pregunto, hermanos, ¿cuándo va a ser el tiempo para nosotros? Nunca. El primer lugar nunca va a ser para nosotros. El primer lugar nunca va a ser para ninguna de las cosas que es necesario hacer en esta vida. El primer lugar va a ser nunca. El primer lugar siempre es el de Dios. Ahora, voy a aclarar, ahora sí. No estoy hablando aquí, hermanos, cuando digo de faltar al culto, de no ir a la iglesia, de no hacer algo que tiene que ver con la obra del Señor. No estoy hablando de esos momentos cuando en algún momento todos nosotros tal vez lo hemos hecho. Por algo de fuerza mayor. O que una vez al año, haya una vez perdida, hermanos, por alguna razón de fuerza mayor, ustedes y yo no vengamos a la iglesia, hermanos, y nos ausentemos por algo de fuerza mayor, o haya una vez perdida. El asunto es cuando eso es repetitivo en nuestra conducta. No sé si me doy a entender. Cuando eso es repetitivo en nuestra conducta, deberíamos nosotros de meditar en nuestros caminos y de preguntarnos, ¿qué lugar ocupa realmente Dios y su obra en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Ah? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Realmente ocupa el primer lugar? ¿O será que otras cosas están a la misma altura, tienen el mismo grado de importancia? Yo a veces creo, hermanos, que cuando nosotros queremos ser fieles, por ejemplo, en congregarnos, hay personas que nos podrían ver, hermanos, como religiosos y exagerados. Pero es que es un asunto, no sé si me estoy dando a entender, es un asunto de prioridad. Entre diversión e iglesia, ¿cuál es la prioridad? A ver, ¿cuál es la prioridad entre diversión e iglesia? Entre reuniones familiares y la iglesia, ¿cuál es la prioridad? Y entonces, ¿cómo es que nosotros tan fácilmente a veces cambiamos por otras cosas, hermanos? La iglesia.
el hacer la obra de Dios. Fácilmente lo cambiamos. No sé si usted es consciente de eso. Yo soy consciente de eso, y esa tendencia, creo que todos nosotros, hermanos, podemos en alguna manera caer en esa tentación. Dios está diciendo a su pueblo: mediten en sus caminos. ¿Por qué? Porque no me están honrando a mí. Porque la prioridad de ustedes no soy yo, ni mi obra. Ni yo, ni mi obra son la prioridad en sus corazones. Y como ya dijimos, la prioridad definitivamente, mis hermanos y hermanas, siempre, absolutamente siempre será de Dios y de su obra, siempre. ¿Qué pasa cuando nosotros no honramos a Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos a Dios como número uno en nuestra vida? Puede ser que nosotros nos autoengañemos, hermanos, y creamos que no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nada. No nos equivoquemos. Sí va a pasar. Sí le pasó a Israel. ¿Qué le pasó a Israel? Hay algo que quiero que leamos ahí mismo en el capítulo 1, lo que Dios le dice a Israel, le dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y es aquí donde viene lo que sucede cuando nosotros no honramos a Dios con todas las cosas. Escuche, sembráis mucho. Ellos, oiga, sembraban mucho, o sea, trabajaban mucho en el campo, sembraban muchos viñedos, olivares, sembraban muchas cosas. ¿Y qué pasaba? Y a la hora de cosechar, ¿cuánto cosechaban? Lea ahí conmigo, dice: y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. O sea, no había satisfacción. Comían y bebían, no era que no tenían alimentos, pero no tenían satisfacción en lo que hacían. Y el que trabaja, dice, y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal ¿en cómo? En saco roto. Entonces oiga lo que dice el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, de nuevo: meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Lo que el Señor está diciendo a su pueblo, mis amados hermanos, es: pónganse a pensar y analizar de qué manera ustedes están viviendo. ¿Me están honrando? ¿No me están honrando? ¿Ok? No me están honrando, no me están dando el primer lugar. Y es como si Dios le estuviera preguntando a su pueblo: ¿no les parece a ustedes extraño que ustedes estén trabajando mucho, pero que ustedes estén recogiendo poco? Cuando yo les dije que esta tierra era una tierra que iba a producir, o que producía tanto, que era como si de ella fluyera leche y miel. ¿No les parece extraños a ustedes todos estos males que les están aconteciendo? Estos males de que ustedes siembran mucho y recogen poco, de que ustedes comen y beben y no se sienten satisfechos, se visten, se preocupan por hacer buenas ropas, pero resulta ser que es como si no tuvieran ropas. No tienen satisfacción en lo que ustedes hacen. Pregúntense por qué. ¿O será que están tan fijados en ustedes mismos y en sus asuntos que no se han dado cuenta que Dios está insatisfecho con ellos porque no lo están honrando?
Y quiero aclarar algo, mis amados hermanos. No todos los males que vienen a nuestra vida vienen como castigo del Señor. No todos los males. Usted y yo sabemos, por ejemplo, vemos casos como el caso de Job. Dios trató con Job de una forma, no por pecado, sino porque Dios también usa las circunstancias adversas para pulir nuestra fe. Pero este no es el caso aquí. Y el caso es que en algún momento de nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, nosotros podríamos estar viviendo calamidades, adversidades, y sea porque Dios está llamando nuestra atención. ¿Hacía cuánto Israel estaba padeciendo estas cosas? Vamos a ver luego, vamos a leer, a ver ahí luego, que estaban padeciendo sequía. ¿Cuál era la razón de que sembraban mucho y recogían poco? Era que no tenían la suficiente lluvia. Ellos posiblemente lo estaban viendo normal. Así suele suceder en esta tierra, que llueve poco a veces, ¿verdad? De hecho, que ustedes saben algo, hermanos, los cananeos, los que habitaban esa tierra antes que Israel, tenían algunos dioses de los cuales ellos creían que eran poderosos para hacer llover. Y todos los años ellos hacían sacrificios, hacían rituales a esos dioses, porque en esta tierra, en esta parte donde estaba la nación de Israel, lo que era Canaán y todo esto, a veces, hermanos, era muy dado que vinieran sequías. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Cuando Abraham llegó ahí, ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan en la historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Abraham se fue para Egipto? Por desobediente, por cabezón, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Una sequía. Había una sequía. Y si así nosotros revisáramos la historia, resulta ser que en la historia veríamos que esta parte, esta latitud, es muy dada que hayan sequías. El asunto era que si Israel honraba a Dios, Dios le había prometido lluvia temprana y lluvia tardía. O sea, que lloviera en el momento que los cultivos necesitaban esa agua, esa lluvia, para que entonces pudieran tener buenas cosechas y que ellos pudieran disfrutar de esa tierra de una manera como Dios quería que ellos lo hicieran. Entonces, el problema es que Israel estaba tan concentrado en sí mismo, estaban ellos tan concentrados en sí mismos que no se daban cuenta que Dios estaba haciendo algunas cosas para llamar su atención. Y yo le digo algo, mi amado hermano y mi hermana, esta mañana. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es lo mismo. Que usted y yo nos acostumbremos tanto a deshonrar a Dios, que cuando Dios está permitiendo adversidades en nuestra vida para llamar nuestra atención, nosotros no nos demos cuenta. Creamos que todo está normal y que todo va a seguir normal. Yo creo que cuando nosotros estamos pasando, hermanos, una adversidad, una prueba, o nosotros hacemos una prueba, lo que primero deberíamos de hacer era meditar en nuestros caminos. Es lo primero que deberíamos de hacer. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Bueno, puede ser que después de examinar nuestros caminos nos demos cuenta que no sea porque estamos deshonrando a Dios. Puede ser que nos demos cuenta que es un asunto de la soberanía de Dios. Solo Él sabe por qué lo está permitiendo. Puede ser que Dios lo que está tratando de hacer es afinar nuestra fe, pero podría ser que Dios está permitiendo algunas cosas en nuestra vida para llamar nuestra atención. Para decirnos, hey, medite en sus caminos, no me estás honrando, me estás
no me estás dando el primer lugar, no le estás dando el primer lugar a mi obra, no le estás dando primer lugar a mi nombre, no me estás honrando. Y puede ser, mis amados hermanos, que nosotros no nos demos cuenta y estemos pensando que es simplemente parte de la vida y del vivir diario y de las circunstancias que a todos nos vienen en esta vida. Estamos pasando por una situación económica muy difícil. Primero, como familia, personalmente y como familia, nos deberíamos de sentar y decir, a ver, revisemos nuestros caminos. ¿Estamos nosotros realmente honrando a Dios? Usted me está escuchando esta mañana, hermano, no a mí. Está escuchando la palabra de Dios. Pudiera ser que esa sequía sea Dios llamando nuestra atención. Pudiera ser que no. Pudiera ser que después de meditar en nuestros caminos lleguemos a la conclusión de que estamos honrando a Dios y solo Él sabe por qué lo está permitiendo. ¿Será que lo que está sucediendo entre la familia, la división de la familia y todo lo que está sucediendo en el hogar, en la familia, será que se debe a que nosotros no estamos honrando a Dios? Bueno, le voy a decir algo, para nuestro bien, nosotros deberíamos de sensibilizar nuestro corazón, nuestra mente a Dios y darnos cuenta si lo que estamos viviendo es porque Dios así lo ha permitido por su soberana voluntad para trabajar con nuestra fe, o es que nosotros estamos deshonrando a Dios. Dios es maravilloso. Dios tiene formas extraordinarias de llamar nuestra atención. Y cuando digo llamar nuestra atención, ¿sabe a qué es lo que me estoy refiriendo? De castigarnos. Pregunto, cuando usted castiga a sus hijos, ¿por qué los castiga? Para darles una lección, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Cuál es el interés suyo de castigar a su hijo, a su hija? De darle una lección, ¿verdad? De llamar su atención y hacerle entender que lo que está haciendo está mal. Déjeme decirle algo, hermanos, así trabaja Dios con nosotros también. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 6 en adelante, 5 en adelante, dice así el Señor: y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota, castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pregunta el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces vamos a ser bastardos y no hijos. ¿Cuál es la finalidad de la disciplina de Dios, hermanos? O más bien del castigo de Dios. La disciplina, déjeme decirle algo, la disciplina es la enseñanza y la formación constante que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esa es la disciplina. Disciplina, ¿sabe qué lo significa disciplina? Enseñanza, dirección. Pero ¿sabe lo que significa azotar, castigar? Permitir que vengan algunos males y que nos toquen, hermanos, que toquen nuestra familia,
que toquen nuestras finanzas, que toquen la unidad de la familia, que toquen la paz de la familia. Y es, en este caso, si nosotros estamos deshonrando a Dios, es el azote, es la vara de Dios correctiva que está llamando nuestra atención, que está diciendo, medite en sus caminos. No me honras, entonces voy a permitir estas cosas hasta que me honres, hasta que entiendas. Pregunto, ¿cuál es la finalidad de Dios entonces, hermanos, de castigarnos? ¿Lo hace Dios simplemente por venganza contra nosotros? ¿Quiere Dios vengarse de sus hijos? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5? Que Dios nos ha librado de la ira de Dios. Dios no quiere vengarse, hermanos. Dios no quiere maltratarnos. Dios no quiere que nos sintamos simplemente mal y vernos ahí hechos, hermanos, bajo el zapato. Si Dios está castigándonos, si Dios está tratando con nosotros de una manera fuerte, es porque está llamando nuestra atención. Y nosotros deberíamos de prestar atención a su voz y de meditar en nuestros caminos. La pregunta que nos podríamos hacer, a ver, ¿cuánto tiempo después de nosotros deshonrar a Dios es que viene la vara de Dios? ¿Cuánto tiempo después? Y esto digo porque los seres humanos somos así. Siempre queremos vivir en el filo de la navaja. A ver, ¿hasta dónde? ¿A partir de cuándo es que viene la disciplina de Dios? ¿A partir de cuándo es que viene el castigo de Dios? ¿Después de cuánto tiempo? A ver, pregunto, ¿cuánto tiempo había pasado en que Israel estaba deshonrando a Dios? ¿Cuánto tiempo había pasado? Casi 39 años. Ahora, ¿cuánto tiempo hacía que estaban viviendo estos males? No sabemos. Puede ser desde un principio, podría ser reciente al momento en que Dios les habló y les hizo entender por qué esos males que habían venido sobre ellos. No sabemos. Le voy a decir algo, más bien esto nos debería de dar temor a nosotros, porque no sabemos. Puede pasar algún tiempo en que usted y yo no estamos honrando a Dios y pareciera ser que no está pasando nada. Y más nos debería de asustar a nosotros. Más temor debería de darnos. Porque le voy a decir algo. Dios solo azota a los que son sus hijos. Dios llama su atención de aquellos que no le honran cuando son sus hijos. Cuando no son sus hijos, Dios los deja que caminen su propio camino. Y eso es grave. Porque si yo estoy deshonrando a Dios y persisto en deshonrar a Dios, y Dios no me azota, no me castiga, me tengo que preguntar entonces, hermanos, empezar a preguntar si soy hijo de Dios, si he nacido de nuevo, si Dios me ha hecho nacer de nuevo, si realmente el Espíritu Santo habita en mí. Porque Dios al que ama, disciplina y castiga al que toma por hijo. Entonces, no deberíamos de jugar con el tiempo. No deberíamos de pensar que ya ha pasado tanto tiempo y no me ha pasado nada. No deberíamos de jugarnos el chance de esa manera, porque Dios es soberano. Puede ser que una persona deshonre a Dios toda su vida, o sea, todo el resto de su vida, y la disciplina del Señor venga al final. ¿Cuándo? Tal vez, hermano, cuando esté en una cama, tal vez en los últimos momentos de su vida, Dios disciplina a esa persona y la alinea.
Y la pregunta es, ¿y qué lástima? Y todo el resto de esa vida que vivió deshonrando a Dios, que pudo haber honrado a Dios y no lo hizo. Pudo haber hecho lo que Dios quería, pudo haber complacido al Señor y no lo hizo. ¡Qué lástima! No vivimos para eso, hermano. No nos olvidemos que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. No vivimos para complacernos. No vivimos para hacer nuestra propia voluntad, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos satisface. Ese es el pensamiento del mundo. Ese es el mundo, ese es el hombre sin Dios. Usted y yo vivimos enteramente, mis amados hermanos, para agradar al Señor. No para agradarnos a nosotros. No para agradarnos los unos a los otros. No. Vivimos para agradar al Señor. Y Dios ha permitido que pasen todas estas cosas en Israel. Y ellos, lamentablemente, hermanos, no se habían dado cuenta hasta que vino el profeta Ageo y les dijo, por esto, por esta razón, por esto es que les está pasando lo que les está pasando. Esta es la razón. Ustedes me han deshonrado. Vea lo que dice el versículo 10. Por eso. Les ha venido todo esto y esto. Por esto. Esta es la razón. La razón es porque ustedes me han deshonrado y han endurecido su corazón. Se han entretenido en sus propios asuntos, no me han honrado a mí. Y saben, mis amados hermanos, que Dios tenga de nosotros misericordia y nos ayude a meditar en nuestros caminos en este día, pero en los míos. Yo tengo que meditar en mis caminos. Usted al otro déjeselo a Dios, que usted y yo no somos el juez. Yo sí le quiero decir algo, mi amado hermano. Conociendo el carácter de Dios en la Biblia y en mi propia vida, en la práctica de mi propia vida, viene, se lo aseguro, viene el castigo de Dios. Viene porque viene. Deshonro a Dios, no lo honro, viene el castigo, hermanos. Eso está garantizado. Garantizado. Entonces, ¿alguien no quiere arrepentirse? ¿Alguien no quiere hacer la voluntad de Dios? Déjelo. Usted no es el juez de esa persona, usted no es quien lo puede convencer a esa persona. ¿O sí? A ver, ¿podemos convencer a alguien? Ni nosotros mismos, hermano. ¿Quién nos convence? ¿Quién nos convence? Entonces, escuchemos al Espíritu de Dios que nos está queriendo convencer a nosotros y tomemos la decisión que tenemos que tomar y dejemos al otro. Si ese otro está deshonrando a Dios, délo por seguro que la disciplina del Señor viene. Viene. ¿Por qué no oramos más bien por misericordia? ¿Por qué no oramos más bien de una manera amorosa, misericordiosa, para que Dios traiga a esa persona al arrepentimiento si en algo creemos que está deshonrando a Dios? ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces nosotros creemos que nosotros sí estamos honrando a Dios. Y cuando yo creo de alguna manera que yo sí estoy honrando a Dios, muy posiblemente voy a estar viendo en lo que los demás no honran a Dios. Y lo único que estoy haciendo es engañándome a mí mismo. Porque ya solo el hecho de hacer ese ejercicio, eso deshonra a Dios. Eso deshonra a Dios. Eso no honra a Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Que si tienes queja contra tu hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es murmurar, no es andarle diciendo a todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir donde el hermano. ¿A dónde el hermano? Donde la persona indicada, la persona que yo creo que me está ofendiendo o está haciendo algo que es malo. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor?
no es a donde otra persona. Hacer eso no honra a Dios. Si yo voy y usted, si usted viene un día a mí y me exhorta a mí con la palabra, hermano, yo lo que tengo que hacer es simplemente meditar en mi camino y ir delante del Señor a ver si lo que usted me está diciendo es real, o sea, porque puede ser un ejemplo que yo no me estoy dando cuenta que estoy deshonrando a Dios en algo. Pero si usted me ama, usted va a hacer eso. Si yo lo amo a usted, yo voy a hacer eso. Yo le voy a decir, hermano, con la palabra de Dios, yo creo que usted está deshonrando a Dios en esto y esto y esto, con amor, con misericordia. Pero antes, veamos cuáles son nuestras intenciones. Porque si nuestras intenciones no son las intenciones correctas, vamos a deshonrar a Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Es muy sutil esto, hermano. Es muy sutil. Ahora, para terminar, hermanos, ¿cuándo se acaba el castigo de Dios? Si estamos bajo el castigo de Dios, ¿cuándo se acaba el castigo de Dios? ¿Cuándo? Vea lo que dice el versículo 8. ¿Sabe cuándo se acababa el castigo de Israel? Para Judá y Benjamín, ¿sabe cuándo? Cuando ellos hicieran lo siguiente: subir al monte y traer madera y reedificar la casa del Señor. Cuando ellos atendieran a la voz del Señor a través del profeta Ageo, dejaran de ocuparse en primer lugar en sus asuntos y se volvieran de todo corazón a Dios y reconocieran su pecado y reconocieran que habían deshonrado a Dios al no obedecer y al no darle la importancia que su obra tenía, y fueran de nuevo al monte y trajeran madera, ya no para enmaderar su casa, sino para restaurar la casa del Señor. En ese momento, hermanos, el azote de Dios cesa. En ese momento Dios deja de azotarnos. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Cuando hay un corazón realmente arrepentido, hermanos, si es disciplina de Dios, la disciplina de Dios para ahí. O dígame una cosa, o su hijo reconoce su falta, su pecado, y usted lo sigue castigando. No, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Que si su hijo, usted está castigando a su hijo, a su hija por algo, pero su hijo obedece, su hijo acata, su hijo, e inmediatamente, ¿qué hace usted? Lo deja de castigar. Pues hermanos, si nosotros siendo seres humanos incompletos, imperfectos, lo hacemos de esa manera, pues Dios con mucho más razón. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, hermanos, y rectificamos nuestro camino y destruimos nuestros ídolos, porque todo aquello que ocupa un lugar a la misma altura de Dios y de su obra, hermanos, se convierte en un ídolo, en un Dios. Y cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos a caminar por el sendero correcto, entonces, ¿sabe qué? Ahí cesa el castigo de Dios. Y en el mismo versículo 8, el versículo termina diciendo así: y pondré en ella, dice el Señor, mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, ha dicho Jehová. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, para que vea lo que significa o que es más claro lo que Dios está queriendo decir cuando dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Vea lo que dice la Dios habla hoy. Dice, yo estaré allí contento. ¿A dónde? En su templo. Se manifestará ahí, será su voluntad. Dice, yo estaré allí contento, allí con su pueblo, allí en su casa, allí en su obra. ¿Y qué dice? Y mostraré mi gloria. En otras palabras, y entonces me haré cargo de sus enemigos. Porque recuerde, hermano, que en la historia que leímos, que vimos en el contexto histórico, recuerde que los enemigos de Israel se levantaron contra Israel una y otra vez.
Y la historia bíblica nos dice a nosotros cuándo fue que los enemigos de Israel, en la mayoría de las veces, pudieron prosperar contra Israel. ¿Cuándo fue? Cuando Israel no estaba honrando a Dios. Cuando Israel estaba honrando a Dios, hermanos, Dios se hacía cargo de sus enemigos. ¿Sabe qué? Usted sigue leyendo, usted lee todo el libro de Esdras y después leas el libro de Nehemías, porque es parte de la historia. Y le voy a decir algo, hermanos. Luego Dios, a través de Nehemías, también tuvo que restaurar, por ejemplo, la ley. Primero Dios usó a Zorobabel y como a 50 personas, más o menos 50,000, personas que subieron para restaurar el altar y empezar a echar los cimientos del templo. Pero 39 años después, en el segundo año, hermanos, de Darío, luego Dios usa a Esdras. Y Esdras, hermanos, es usado ¿para qué? Para restaurar ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan? Perdón, me equivoqué antes. Rectifico. Dios no usó a Nehemías para restaurar la ley, fue a Esdras. Ok, ya lo estamos viendo por orden, ¿sí? Ok. Dios usa a Esdras para restaurar la ley. Ellos necesitaban, hermanos, para poder medir sus caminos y meditar en sus caminos, ¿qué necesitaban ellos? Tener claro ¿qué? La ley de Dios, porque de esa manera es como nosotros examinamos nuestro camino, lo comparamos y vemos si estamos caminando conforme Dios dice. Pero luego Dios utiliza a Nehemías, y Nehemías había algo muy interesante. La ley había sido restaurada, o sea, la práctica de la ley, el templo había sido reconstruido, se estaban haciendo los sacrificios, e Israel estaba haciendo todo lo que Dios le había mandado, pero estaba pasando algo. Los muros de la ciudad estaban caídos todavía. Y sabe que eso, hermanos, los ponía a ellos en gran riesgo de que sus enemigos en cualquier momento subieran y pudieran hacer lo que ellos quisieran. Y entonces, cuando leemos el libro de Nehemías, vemos, o sea, el siguiente libro de Nehemías, vemos que Dios movió el corazón de Nehemías a ir a restaurar los muros de la ciudad. ¿Por qué? Porque dice que Anani, uno de sus hermanos, un israelita, subió de Jerusalén allá a Babilonia, a donde estaba Nehemías, y le contó que estaban en una gran afrenta. Estaban viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque el muro de Jerusalén estaba caído. Y entonces, léase la historia. Dios utiliza a Nehemías y vamos a ver todo lo que había sido destruido, luego viene a ser de nuevo restaurado. Pero todo comenzaba ¿por qué? Por Dios y su obra. Cuando nosotros honramos a Dios y honramos su obra, hermanos, Dios honra a los que le honran. Y Dios se encarga de añadir y de hacer, hermanos, que lo que nosotros necesitamos venga a nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted y yo honramos a Dios. Meditad en vuestros caminos 2 veces. Si algo tenemos que hacer, hermanos, nosotros es meditar en nuestros caminos. ¿En qué no estamos honrando a Dios? Podría ser que no estemos honrando a Dios en algo que parece muy pequeño. Pero Dios no lo pasa por alto, hermanos. Si en algo no estamos honrando a Dios, ¿sabe qué? El castigo de Dios viene. Se lo aseguro. Viene para nuestra vida. Dios va a llamar nuestra atención. Dios va a hacer que nuestro corazón se vuelva al de Él. Y cuando nosotros nos apartemos de nuestros malos caminos, entonces, ahí va a cesar el látigo de Dios, ahí va a cesar el castigo de Dios. Y entonces, vamos a poder tener satisfacción haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Vamos a poder comer y sentir satisfacción. Vamos a poder vivir en nuestra familia, en nuestro hogar, en paz, y vamos a tener satisfacción. Claro, con todo lo que sobreentendemos que esta vida terrenal trae, ¿sí? No es que nuestra vida se va a convertir en una vida perfecta, no es que ya no vamos a tener problemas, usted y yo lo entendemos todo eso, pero vamos a ver, ¿qué es lo que dijo el Señor? Y verán mi gloria. Lo cierto es, hermanos, que si no estamos viendo la gloria de Dios, por algo es. Y es tiempo para meditar en nuestros caminos. ¿Sabe? La semana próxima vamos a ver un tema, en el segundo capítulo de Ageo, vamos a ver un tema que le he llamado así: cuando honrar a Dios parece cosa pequeña. Cuando honrar a Dios parece poca cosa o cosa pequeña. En este mundo que vivimos, en esta realidad que vivimos, en esta sociedad que vivimos, déjeme decirle algo: Dios y todo lo que está relacionado con Dios, para el hombre sin Dios es poca cosa, es nada. Y ojo, porque de pronto nosotros nos podríamos encontrar, hermanos, pensando que honrar a Dios es poca cosa, y no nos demos cuenta lo grande y maravilloso que es honrar a Dios. Honrar a Dios es el fin de nuestras vidas. Para eso vivimos en esta tierra, para eso Dios nos salvó, para eso Dios nos trajo de allá donde estábamos perdidos, para que lo honremos.